Muy bien. El día de hoy les quiero hablar un poco, continuando con los conceptos que se habló en la plática pasada, hablando de lo que la diferenciación entre lo que es el contexto, que es el cómo vemos nuestra vida, lo que nos pasa en nuestra vida, y el contenido, todo aquello que le vamos metiendo a nuestra vida, lo que nos pasan, las acciones en sí, las cosas, conocimientos, etcétera. Hoy vamos a hablar mucho de lo que es el contexto, cómo es como yo sostengo o veo la vida. Hay muchísimas maneras como de hablar de la conciencia, que de eso se trata la conciencia, ver cómo veo yo todo, y hay diferentes maneras como de tratar de conceptualizarlo. Es un concepto tan amplio y tan grande que lo que hacemos es que se forman analogías que nos ayudan a medio entender y tratar de ayudarnos a comprender mejor en dónde estamos y cómo podemos ir creciendo o subiendo de nivel, digamos, ¿no? De mi nivel de conciencia. El día de hoy yo les voy a hablar de un sistema que se habla de 4 niveles de conciencia, que es una manera súper simplificada de hablar de la conciencia. Obviamente es muchísimo más complicada que hablar de 4 niveles, pero bueno, se ha comprobado que la mente humana cuenta uno, dos, tres, muchos. Entonces, como que entre menos le pongamos ahí, más nos ayuda como a entender los diferentes niveles y cómo se diferencian. Entonces, les voy a hablar de estos 4 niveles. El primer nivel, que es como el nivel más bajo en este panorama, en este esquema, digamos, es el nivel que se llama a mí, que es cuando la vida me pasa a mí, ¿no? Es el nivel de la víctima, cuando el mantra que se usa cuando estamos ahí es: yo tendría que la vida que quiero, sí; yo tendría el negocio que quiero, sí; yo tendría los viajes que quiero, sí; yo tendría la pareja que quiero, sí. Entonces siempre ponemos si no fuera por, ¿no? Soy la víctima, la vida me pasa a mí. Soy como hoja seca que lleva el viento y dependiendo de hacia donde el viento sople, pues tengo algo a que echarle la culpa y es el causante, pues, de mi salud, de mi situación económica, de mi situación familiar, de mi situación del país, etcétera. Todo está afuera, la culpa está afuera. Y todos hemos estado ahí, ¿no? Digo yo personalmente más de una vez. Y el chiste es reconocerlo, porque para poder cambiar algo, como hablamos, y es como la gran ayuda del journaling, pues es reconocerlo, y el ver los patrones, al leer lo que escribimos, nos ayuda a ver los patrones de dónde estamos y cómo vemos la vida. Entonces, cuando yo veo que estoy como víctima, pues entonces cuando puedo decir: chin, estoy como víctima, quiero cambiar, ¿no? Y cuando estamos víctimas, pues estamos viviendo la vida desde el efecto. Todo causa lo que me pasa. Siempre hay alguien a quien culpar o una causa. Este, Como todos sabemos, pues esto es totalmente desempoderador. ¿Y a dónde nos lleva? Pues a la depresión, ¿no? Es como el nivel más básico de vivir la vida. Un siguiente nivel, que sería como un nivel al cual habría que despertar para vivir la vida desde un lugar más arriba, es al que se le llama por mí. Es el que logra las cosas, ¿no? Yo, cuando ya me doy cuenta que no puedo estar sentado esperando que la vida me dé el boleto de lotería que me va a sacar de ahí, yo decido tomar cartas en el asunto y yo decido entonces esforzarme y decir: no, yo voy a hacer que las cosas pasen, yo lo voy a lograr. ¿Por qué? Pues porque yo puedo. Y entonces entiendo, pues, que más vale que brinque al río de la vida, y no importa si tengo que nadar contra corriente, pues yo sé que lo puedo hacer. Y entonces son estas personas que de repente nos despertamos muy temprano para trabajar y trabajamos, trabajamos, trabajamos porque lo vamos a lograr, y nos acostamos tarde y nos esforzamos y lo hacemos y vamos haciendo que las cosas pasen.
Obviamente, este segundo nivel es mucho más productivo que quedarnos en el nivel de víctima. ¿Por qué? Porque a través de nuestro esfuerzo y de todo lo que estamos aprendiendo y logrando y haciendo, pues logramos hacer y lograr cosas y tener cosas mejores que las que tendríamos solamente si nos quedamos sentados esperando. ¿Cómo pasamos del nivel 1 o qué tengo que dejar para pasar del nivel 1 de víctima al nivel 2 de por mí, del que logra las cosas? Tengo que dejar la culpa, ya no le voy a dejar de echar la culpa a nadie y lo voy a cambiar por mi responsabilidad personal, ¿no? O sea, la responsabilidad es mía, yo estoy aquí para algo y para lograr algo y voy a luchar y voy a trabajar para hacerlo. Es en este nivel de conciencia donde se mueve la mayoría de todo este mundo de la autoayuda, del desarrollo personal, de los 7 pasos para lograr X cosa o 5 pasos para lograr X cosa, ¿no? Tú puedes, esfuérzate, ponte metas y lo vas a lograr, y nos mantienen ahí, échale ganas y lo vas a hacer. Y claro que se puede y está ahí, pero es muy cansado. ¿Por qué? Porque depende de mi esfuerzo y estoy luchando y voy a lograr por atrapar este conejo y cuando lo atrapo, bueno, ya lo atrapé, pues ahora voy por el siguiente porque ya no es suficiente y estoy en la vida luchando. Y esto pues toma muchísima energía, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que estar en esa lucha. Este, Como les decía, para pasar del nivel 1 al nivel 2, pues tengo que dejar echar la culpa y pasar a la responsabilidad. Muchas veces, ¿qué nos pasa? Que cuando nos damos cuenta de algo y nos tenemos que hacer responsables, como que nos hacemos patos, chin, mejor nos volvemos abajo y como que ignoro eso y entonces yo no le echo ganas para salir adelante. Un ejemplo muy común de esto es el cigarro, ¿no? La gente que no hay nadie que fume cigarros que nos pueda decir que fumar cigarros es algo saludable. Todo el mundo sabe que es dañino y que a fin de cuentas pues, le va a hacer daño a su salud. Pero ¿qué pasa con la gente? Pues que no toma la responsabilidad del esfuerzo que tomaría el dejar de fumar. Y volvemos a caer en fumar e ignoramos la responsabilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues no, o sea, y le echamos la culpa, no, pues es que volvió a fumar porque estuve nervioso, porque estuve muy tenso, porque me pasó tal situación en la vida y pues volví a recaer. ¿Qué volvemos a hacer ahí? Volvemos a poner la culpa. Y esto no es nada más en el cigarro, todo lo podemos ver en diferentes factores de nuestra vida cuando le echamos la culpa a algo para decir, pues ni modo, caí en este patrón que no me ayuda de víctima, pero pues porque no decidí no tomar la responsabilidad. Y aunque este nivel nos lleva a cosas buenas y mejores y logros, realmente en el fondo de nuestro corazón esperamos que haya otra manera de vivir diferente, ¿no? No de tanto esfuerzo y que me tome y que termine yo cansado todos los días para vivir como quisiera vivir. Perdón. Entonces ya vimos el nivel, el primer nivel es cuando las cosas me pasan a mí, el segundo nivel es cuando las cosas pasan por mí. Y hay un tercer nivel que se llama a través de mí, que es cuando las cosas pasan a través de mí. Es ese estado de la vida que todos hemos tenido en algún momento, en donde pues, las cosas pasan sin que yo me esfuerce tanto, ¿no? De repente las puertas se abren, decimos que estamos en un estado de flow, en el flujo, se dan las diosidencias, eh, pensaba hablarle a alguien y esa persona me habla y como que se acomodan las cosas para que una X circunstancia o situación pase mejor de lo que yo me hubiera esperado. Todos hemos estado ahí en algún momento de la vida. Y lo que pasa es que no lo entendemos, ¿no? Es un estado que todavía a nivel sociedad y mundo como que no se entiende muy bien y el que se entiende mejor es el de por mí, donde me ponen las metas y que tengo que lograr y luchar,
pero realmente el otro estado existe. Entonces ahorita, dentro del trabajo del journaling y de darme cuenta de mis patrones, es cómo puedo yo pasar a este tercer nivel, cómo puedo yo vivir y actuar de una manera que me permite estar más constantemente en el flujo de la vida y no luchando por la vida como yo sé que se tiene que hacer. ¿Qué tengo que hacer para pasar de un nivel a otro? Como decíamos, del 1 al 2, pues tengo que dejar la culpa y paso a la responsabilidad. ¿Qué tengo que hacer para pasar del nivel 2 al nivel 3? Tengo que dejar ir la necesidad de controlar, ¿no? Nos hemos comprado muchísimo esa idea de que yo necesito controlar todo para que las cosas pasen por mí. Yo necesito tener realmente el control de la vida, de lo que va a pasar, de cómo va a pasar, de cómo va a ir mi día, de cómo va a ir la semana, de cómo va a ir el mes. Y tengo esa necesidad de controlar. Nos da muchísimo miedo que nos digan, tienes que dejar ir la necesidad de control, ¿no? Como que decimos, espérate, pues yo necesito controlar las cosas. Pero realmente, si somos honestos, ¿qué es lo que realmente podemos controlar en la vida? Pues nada, ¿no? Nadie tenemos comprado el siguiente segundo. En cualquier siguiente segundo la vida se puede acabar y las cosas siguen. Todo está realmente fuera de nuestro control y tenemos esa sensación de control. Y lo que realmente se nos está diciendo, la palabra clave aquí es dejar ir la necesidad de controlar. La palabra necesidad, yo tengo que, es la palabra clave, ¿no? Claro que tenemos que controlar las cosas y planeamos y en el trabajo, los proyectos, pero en el momento en que yo tengo que agarro totalmente con el puño y si las cosas pasan así, está bien, pero en el momento que algo se mueve, si me mueve totalmente la vida, es cuando yo tengo esa necesidad de controlar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitar esa necesidad de control y tengo que abrazar un poco la incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque el río de la vida siempre va a dar vueltas hacia donde yo ni pensaba que iba a dar vueltas, ¿no? Yo puedo tener mi día totalmente planeado, controlado los pasos que tengo que hacer, y por X o Z circunstancia, o hay un embotellamiento, o alguien me pegó un poquito por atrás y tengo que esperar a que venga el seguro, y entonces ya se nos crea un caos en la cabeza porque ya se me salió todo de control. Es abrazar la incertidumbre, abrazar de que igual y si está pasando eso es porque algo mejor va a pasar, porque la vida me está llevando por un camino que es mejor para mí. Y ahí es cuando nos ponemos en el flow, en el flujo, en que la vida realmente puede pasar a través de mí y que si yo la dejo fluir a través de mí, pasan esas diosidencias que yo ni me imaginaba y que terminan siendo mejores. Entonces, de nuevo, no es no controlar, sino es quitarnos esa necesidad de controlar, abrazar la incertidumbre. Saber que cuando pasan esas cosas que me dejo llevar por la vida, realmente si lo puedo ver en eso que he estado escribiendo en mi diario, es cuando soy más feliz, es más ligero, logro muchísimo cuando decimos, hijo, parece que llevo 5 minutos y ya pasaron 5 horas, ¿no? No me siento ni cansado. ¿Por qué? Porque no tuve que estar poniendo ese esfuerzo, sino que me dejé llevar, me dejo llevar por la corriente, abrazo la incertidumbre. Creo que soy parte de algo mucho más grande que me quiere llevar a un buen lugar y que eso mucho más grande sabe que a lo mejor ahorita es mejor para la izquierda, aunque yo sepa de acuerdo a mi cabeza que debería de ir para la derecha, pues no, me dejo llevar, me dejo fluir, me dejo guiar. Y entonces reemplazo esa necesidad de controlar por confianza, por fe y por conocimiento, ¿no? Que aquí lo más fuerte es el conocimiento. O sea, por ejemplo, si yo agarro esta pluma y digo, la voy a soltar, yo no tengo fe en que se va a caer, ni tengo confianza en que va a caer. Yo sé que va a caer. ¿Por qué? Porque le he soltado una y dos y tres y 400 veces
le he soltado y ha caído, ¿no? Imagínense ustedes, ahorita, por ejemplo, en la época que nos ha tocado vivir, ninguno de nosotros dudamos en que llegamos al aeropuerto, se pone vamos a entrar al avión y ponen el gusano, vamos entrando y vemos, o sea, ese aparato increíblemente enorme con tantas personas, pero nadie de nosotros duda que se va a levantar y que va a volar y que nos va a llevar de un lugar que estamos a otro lugar al que queremos ir, ¿no? Entonces ya sabemos que ese aparato vuela y que nos va a llevar. Imagínense ustedes a las primeras personas que en su vida habían visto un avión, que por supuesto ellos estaban seguros que la única cosa que volaban eran los pájaros. Cuando se subieron la primera vez, pues ahí tenían fe y confianza que igual las cosas iban a pasar, pero pues no tenían como ese conocimiento de que ya ha pasado una y otra y otra y otra vez. Y cuando empezamos a tener ese conocimiento, pues ya lo hacemos sin pensarlo, aunque igual es totalmente contraintuitivo, ¿no? Yo me subo un avión del que van no sé cuántas cientos de personas y es totalmente contraintuitivo que eso vuele, pero a través de los motores, las leyes físicas y lo que se ha hecho, pues se hace que vuela. Esos patrones de los momentos de flujo que hemos estado en la vida, cuando se han dado las diosidencias, cuando se han dado esas circunstancias que nos sentimos ahí, es lo que hay que detectar en nuestras escrituras cuando los volvemos a leer en nuestro diario, en las preguntas que se han contestado día a día, y al darnos cuenta que ese estado existe, vamos teniendo más fe, confianza y conocimiento que ese estado es real, que no es un estado que se crea y que solamente está por casualidad, sino que sí hay maneras de estar como más consciente, más ahí para hacer lo que pase más veces, ¿no? Así como cuando pasamos del estado de víctima de la etapa 1 a la etapa 2, de que yo lo puedo hacer y que ya vi que si lo hago, que si me esfuerzo, que si pongo las metas, que si me levanto temprano, sí puedo lograr cosas y lo hago y ya no lo dudo. El yo darme cuenta que el estado de flujo existe y es un estado real en donde puede estar la conciencia, me va a permitir hacerlo más veces y estar ahí más veces y no dejarlo a la casualidad, porque no es una casualidad. Es cuando yo acomodé las circunstancias y las cosas para que ese estado se diera. Y ese es el chiste, y el chiste es aprender y saber que está ahí, que puedo confiar en la vida, que la vida, a través de mi vida, me lo ha dado muchas veces, pero yo o no lo vi, o no estaba claro, o no, pues ni lo entendí, por eso lo dejé, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa muchísimas veces? ¿Por qué estudiamos solamente a lo que le podemos poner significado y a lo que no, pues decimos que es algo gugu, que es cosa mágica, y ni siquiera lo queremos ver? Que es darnos cuenta que ese estado sí existe, que es real y que podemos caminar hacia ese nivel de conciencia. Entonces, de nuevo, ¿cómo? Tenemos que dejar ir esa necesidad de control, tenemos que abrazar la incertidumbre a través de la fe, de la confianza y del conocimiento que eso es real, ¿no? Y hay un cuarto estado, que es el estado que se le dice como yo. Ya no es a mí, ya no es por mí, ya no es a través de mí, sino es como yo. Que ese es ese estado que se le ha llamado ahora ese estado de unidad, de conexión, del saber que todos somos uno, ¿no? Es ese estado que todos los grandes maestros espirituales de todas las tradiciones religiosas y espirituales del mundo a través de toda la historia nos hablan desde ahí, ¿no? Esas personas que han llegado a ese estado de unidad, de conciencia, de amor incondicional, nos dejan ver que ese estado existe y que podemos aspirar a él y que realmente todos, de una u otra manera, tenemos ese esbozo, ese estado en nuestra alma que nos lleva a buscar estos caminos, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí venimos, porque somos uno, porque no somos algo externo que estamos buscando llegar aquí, sino realmente de aquí venimos y aquí vamos, ¿no? Como dice Javier Meloni, la gota del mar dejó de ser mar cuando se volvió gota,
Pues no, siempre sigue siendo mar. Y cuando vuelva al mar, pues seguirá siendo mar. Entonces es saber que eso está, que es mucho más elevado en los niveles de conciencia, pero no lo han dejado entrever todos. ¿Y de qué se trata llegar ahí? Pues es a ese amor incondicional, que ese amor incondicional no es otra cosa que el saber que todos y todo somos uno. El saber que realmente quitarnos esa ilusión de la separación. ¿Qué tenemos que dejar para pasar de que la vida pasa a través de mí al estado de a mí, como yo? Tenemos que dejar la ilusión de la separación, porque la separación no es nada más que una ilusión. Cada vez está más comprobado ya por la física, por las tradiciones espirituales, que todos somos uno. Todos somos parte de este cuerpo divino, como decía Jesús, y en otras tradiciones se dice de otras maneras, pero todos somos parte de uno. Y el haber tenido esta sensación de separación y que tenemos que, a través de la fuerza, como validar nuestras diferencias, pues nos ha llevado a este caos que lo vemos en el mundo, tanto en el cambio climático, en las guerras, en las separaciones, en los pleitos, ¿no? Cuando realmente todos somos uno, todos somos parte de este cuerpo divino, que es todos y todo, ¿no? No estamos aquí ni para dominar, ni para subyugar, sino estamos aquí para ser todos uno y para entre todos, cada uno teniendo su individualidad, pero sabiéndonos parte de un cuerpo que es todo, pues vivir hacia un mayor nivel de conciencia. Y como se los he dicho en todas las pláticas, yo creo que el hecho de que cada uno de nosotros esté en este trabajo de introspección personal, cada día que nos echamos un clavado interior, damos un paso no solo para elevar mi conciencia, sino la conciencia de este todo del cual soy parte. Y ni siquiera si quiero ser parte, somos parte, no nos podemos separar, ¿no? Tenemos esa ilusión, tenemos todas esas capas, todo ese, se le llama ego, etcétera, y que lo tratamos de defender, pero realmente, ¿cuándo somos más felices? Cuando somos uno con el otro, cuando nos sabemos realmente entretejidos con el todo, ¿no? Esas veces que vemos los amaneceres o los atardeceres que nos sentimos como uno con el todo, o en las noches cuando vemos muchísimas estrellas, o cuando vemos un bebé recién nacido que no tiene ya todas esas capas puestas, ahí vemos esos destellos de eso que ya somos. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarnos poco a poco estas capas que nos hemos estado poniendo muy poco a poco. Y este es el cuarto nivel. La gran noticia es que se puede, ¿no? Y que el gran reto no es cómo llego a, sino cómo disfruto el camino hacia, que es esto que estamos haciendo. Entonces la idea es, a través ahorita de la práctica del journaling, los que meditan, los que respiran, los que hacen yoga, los que caminan, cada uno tiene diferentes prácticas, tenemos diferentes prácticas, es disfrutar ese camino que me vaya ayudando a ir creciendo en estos niveles de conciencia, ¿sí? Porque en la medida en que nadie escucha nada fuera de su nivel de conciencia. Si ustedes se fijan, si yo estoy en el nivel de víctima, todo lo que yo vea y escuche lo voy a interpretar desde mi nivel de conciencia, ¿no? Entonces le voy a echar la culpa a todo. Si yo empiezo a subir en niveles de conciencia, pues empiezo a vivir y interpretar la vida desde otro lugar. Por eso, de nuevo, en los grandes maestros espirituales vemos como acciones que se ven totalmente contraintuitivas, ¿no? ¿Cómo es posible que él haya hecho esto, tal o cual cosa? ¿Por qué? Porque lo estoy viendo desde mi nivel de conciencia. Ellos ya estaban en otro nivel de conciencia. Y yo trato de interpretar desde aquí. No es entender que hay niveles más altos, que todo se puede y que en la unidad es donde estaremos todos felices y hacia allá es hacia donde vamos. Y bien, pues esto les quería compartir. De nuevo, son como esquemas o maneras de entender la vida, ese vaso en el cual metemos nuestra vida diaria y lo que nos pasa. Y la idea es ir tomando y acomodando las cosas desde una manera que nos ayuden pues a un mejor vivir, ¿no? A un vivir de una manera, salirnos de esta vida que es de infarto, ¿no? Que hasta tenemos esa frase, tengo una vida de infarto, ha sido un día de infarto, que es pues que estoy por mí, estoy forzado. Hay otras maneras de vivir y eso es a lo que hay que aspirar.
y se puede y está ahí. ¿Y en quién está? Pues en cada uno de nosotros, ¿no? Y no tienen que llevar años y años para llegar ahí. Todo está en la conciencia, en la formación de hábitos y en ir caminando hacia allá poco a poco. Bien, pues muchísimas gracias. Es lo que quería compartirles el día de hoy y no sé si hay alguna pregunta o comentario del tema o de lo que han estado viviendo a través del journaling en estas ya 3 semanas. Ya no nos queda una semana más. Yo tengo una pregunta, Juan. Sí. Por ejemplo, el perdón sería como también en de pasar del 1 al 2, así como se deja la culpa, ahí puede ir el perdón. Ajá, y yo sí, sí es medio pasar del 1 al 2 porque cuando le estás echando la culpa a alguien, pues obviamente estás en nivel de víctima. Yo digo, a mi entender, el perdón es casi, casi un brinco, casi hasta el 3 como del 1 al 3 porque siento que cuando perdonamos, como que soltamos esa carga y cuando yo perdono es como que cambio el marco de referencia o la manera en que estoy viendo aquello que pasó y digo, bueno, a lo mejor eso me trajo alguna luz, ¿no? A lo mejor por eso que pasó aprendí algo que me ha ayudado como a un mejor vivir o a ciertas cosas que en ese momento a lo mejor no lo entendí. Entonces es como, el perdón es algo muy potente, o sea, para mí, para mi entender, es algo que sí como que nos ayuda a dar brinquitos casi, casi hasta el nivel 3. Porque no te perdono como, bueno, yo siento que cuando yo perdono, cuando logro perdonar, este, no es que yo perdone porque yo lo haya podido hacer, sino que como que me dejé agarrar por ese amor más grande que fluye a través de mí y me ayudó a soltar esa piedra, ¿no? Realmente no es como mi mérito, sino siento que hubo algo más ahí que fluyó a través de mí. Así es como, Que te impulsó. ajá, Ok, gracias. de nada. ¿Puedo? Sí, ¿Sí puedo hablar? claro, claro. Ah, ya. Este, Me gustó mucho esta parte del perdón, que, que también es como una invitación a responder ante la vida. Ujú, O sea, es como desarrollar la habilidad de responder. O sea, alguien puede causarte una herida, un daño, pero nosotros tenemos muchísimas habilidades. Y es ahí cuando nos toca como sacar nuestros recursos y decir, a ver, esto es mío, esto no es mío, este, y seguir caminando y disfrutar el camino. O ujú. sea, no quedarte, de repente habrá cosas que tú dices, bueno, pues tal vez me dijeron tal cosa, pero realmente esto no tiene nada que ver conmigo, y sigues adelante, Exacto. pero aprendes y y se ilumina el camino. Sí. Y se suelta en lugar de cargar esa piedra por días, meses y años, ¿no? Que es como cansado, agobiante y enfermizo, la sueltas, aprendes y sigues adelante de una manera más ligera, vas como subiendo en ese nivel de conciencia, en ese camino de conciencia. Sí. Como sintonizarnos con la vida y fluir en el río con esa. O sea, habrá piedritas, habrá peces, habrá diferentes cosas, pero cada cosa que nos llega es para nuestro bien, Exactamente. para nuestro crecimiento. O sea, Ujú. Sí, sí, es sí, precioso esa sensación de fluidez. claro. Y es que está ahí, el chiste, la idea es como irla cultivando, ¿no? No,
no es casualidad cuando estamos ahí, sino que hicimos algo para llegar ahí. Entonces, al darnos cuenta de esos patrones en la escritura, cuando vamos contestando en esos viajes de introspección, nos vamos dando cuenta de qué hicimos para ponernos ahí, y al darnos cuenta qué hicimos, pues lo podemos repetir y repetir y repetir para que podamos hacer que en el día a día podamos estar cada vez más veces en ese estado de fluidez. Sí. Mm, qué lindo. Ujú. Gracias. Gracias. Pues mil gracias por estar aquí. Una invitación a seguir con todo en esta última semana del journaling, a seguir cultivando este hábito, y siento yo que cuando logramos cultivarlo como hábito y nos dando cuenta de esas riquezas que tiene, dejamos ya de verlo como esa tarea que tengo de la última semana, y así la idea es que nos vaya quedando ese vivir en la pregunta que nos quede para después, ¿no? Y de nuevo, todo es para un mejor vivir, para disfrutar la vida, que la abundancia yo creo que es eterna y para todos, y y caminar hacia allá. Y pues muchísimas gracias por estar aquí, y ánimo Gracias, esta Juan. última semana. Gracias, muchísimas Gracias. gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bye, Gracias, buenas buenas noches. noches.